¿Alguna vez has sentido que el resentimiento bloquea tu amor? ¿Qué pasa con el miedo que te impide seguir tus sueños? Ese sentimiento de inferioridad, ¿estás subestimando el increíble potencial que Dios ha puesto en ti? Hablemos de 4 obstáculos que pueden estar impidiéndole experimentar la plenitud de la presencia de Dios. El 4º obstáculo es el más aprisionador. Libérate y siente el amor de Dios en tu vida. Recuerda, tienes dentro de ti los recursos que necesitas ahora mismo, en este momento. Dios habita en ti, no está durmiendo. Él no viene al campamento ni se va de vacaciones, está aquí para obrar la salvación. Él nunca opera solo, sino a través de tu visión, tu fe. Eres el canal. Dios responde: no habito en ti para presentarme al mundo con poder, a menos que me manifieste a través de tu vida. Tienes la responsabilidad de desarrollar tu fe para cooperar con Dios. Será limitado si no lo hace. Dios es tan grande como le permites ser, y tan pequeño como le obligas a ser. Cuando la gente viene a Jesús quebrantada e infeliz, primero les enseño que Dios vive dentro de ellos y que tienen todos sus recursos en Jesucristo. Intento reeducarlos para que desarrollen su corazón y cooperen con Dios. Todos se van con una nueva fe y una vida milagrosa y victoriosa. ¿Cómo puede una ciudad donar más de $20 millones a su iglesia desde 1969 hasta 1977 cada año si todos eran realmente pobres y fracasados? Manejamos proyectos que normalmente cuestan entre $1 y $2 millones. Estos miembros pueden donar porque se han enriquecido y tienen un éxito tremendo en saber cómo obtener recursos. Pero primero deben ser limpiados de los pecados de la carne. La mayoría de las personas luchan con 4 pecados de la carne, pecados que deben superarse antes de que el cristiano pueda trabajar activamente con Dios. Si no te deshaces de estos pecados, tus canales se obstruirán tanto que Dios no tendrá la oportunidad de fluir a través de ellos. Descubrí estos pecados durante mis 20 años de consejería. Las primeras personas sufren de odio. El primer pecado que veremos es el odio. Si mantienes odio en tu corazón, Dios nunca podrá fluir a través de ti. El odio, ese espíritu implacable, será el enemigo número 1 de vuestra fe. Cristo Jesús resalta esto en Mateo capítulo 6, versículo 1 y 15. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre no os perdonará a vosotros. Al predicar el 4º sermón el domingo por la mañana, estoy tan cansado que no quiero ver a nadie. Si alguien quiere hablar conmigo, primero tiene que pasar por mis secretarias. Examinan cuidadosamente las inscripciones. Si alguien puede llegar hasta mi puerta, es porque tiene mucha necesidad. Un día, después de mi 4º sermón, un hombre llamó a la puerta de mi oficina. Abrí la puerta y él entró. Pensé que estaba borracho porque se tambaleaba. Sacó algo de su bolsillo, una daga afilada. Pensé, ¿cómo las secretarias permitieron que esto sucediera? Tenía un cuchillo y aún así lo dejaron entrar. Estaba muy asustado. Cuando agarró el cuchillo me preparé para defenderme diciendo, no uses ese cuchillo. Dime por qué viniste aquí. Él respondió, Señor, me voy a suicidar, pero primero voy a matar a mi esposa, a mi suegro, a mi suegra y a todos los que me rodean. Un amigo me aconsejó que fuera a ver uno de sus servicios antes de hacer todas estas cosas. Vine y asistí al 4º servicio, escuché con atención, pero no pude entender ninguna de sus palabras, no pude entender su acento y no pude entender nada sobre él. Entonces, después de escuchar lo que tienes que decir, saldré a llevar a cabo todos mis planes. Me estoy muriendo. Tengo tuberculosis y me estoy muriendo. Le pedí que se calmara y se sentara a contarme su historia. Respondió que durante la última fase de la guerra de Vietnam se desempeñó como mecánico y conductor. Trabajó en el frente, construyendo trincheras y carreteras, arriesgando su vida para ganar más dinero. Envió todo el dinero a su esposa. Cuando terminó la guerra, apenas tenía lo suficiente para salir de Vietnam. Envió un telegrama desde Hon Ka, con la esperanza de verla a ella y a los niños en el aeropuerto de Seúl, pero cuando llegó allí, no los vio por ningún lado.
Pensó que tal vez no habían recibido su telegrama, pero cuando corrió a casa, descubrió que allí vivían extraños. Descubrió que su esposa se había fugado con un joven, llevándose todos sus ahorros. Vivía en otra parte de la ciudad. Él fue allí y le rogó que volviera, pero ella se negó categóricamente. Fue a ver a su suegro y a su suegra para explicarles el caso, pero le dieron $0 y lo echaron de la casa. En menos de una semana, sintió un odio ardiente en su corazón y comenzó a vomitar sangre. Ahora hay tuberculosis, que está matando rápidamente y no hay esperanza. Quiere destruirlos uno por uno y luego suicidarse. Le respondí que esa no es la forma de vengarse. La mejor manera es encontrar un nuevo trabajo, construir una casa mejor y más bonita y demostrar de lo que eres capaz. De esta manera realmente podrás vengarte. Pero matarlos y luego suicidarse no traerá satisfacción. Exclamó que los odiaba. Le dije que mientras los odiara, se destruiría a sí mismo. El odio destruye a la persona a la que odia más que a otras. ¿Por qué no probar con Jesús? Cuando Jesús entra en tu corazón, todo el poder de Dios viene y habita dentro de ti. El poder de Dios fluirá a través de ti. Dios te tocará, te sanará y restaurará tu vida. Podrás reconstruir tu vida, y esta será una verdadera venganza contra tus enemigos. Lo envié a la montaña de oración, donde aceptó a Jesucristo como su Salvador personal, pero no pudo perdonar por completo. Te pedí que bendijeras a tu esposa, porque la mejor manera de perdonarla es bendecirla. Bendícela en espíritu, alma, cuerpo y vida. Oren para que Dios abra las puertas del cielo y derrame bendiciones sobre ella. Exclamó que no podía bendecirla, que la maldeciría, pero no la bendeciría. Le respondí que si no la bendecía, no sería sanado. Bendiciones, las bendiciones comienzan contigo y disfrutarás de estas bendiciones más que ella. Si quieres ensuciar la cara de otras personas con barro, primero debes ensuciarte las manos. Si maldices a tu esposa, la maldición debe salir de tu boca, y tú serás maldecido primero. Pero si bendices a tu esposa, la palabra de bendición saldrá de tu corazón y tú serás bendecido primero. Así que ve y bendice. Comenzó a bendecirla, al principio murmurando suavemente. Él oró diciendo: «Oh Dios, bendice a mi esposa, bendícela, bendícela y dale salvación. Oh Dios, dale tu bendición». Continuó bendiciéndola durante un mes. Quedó completamente curado de tuberculosis, su vida fue transformada y el poder de Dios emanó de él. Un mes después, el pastor exclamó con entusiasmo: «Me regocijé con el Señor. Gloria a Dios, porque ahora aprecio mucho a mi esposa. Fue gracias a ella que encontré a Jesús. Rezo por ella todos los días. Renové mi licencia para conducir tractores. Tengo un nuevo trabajo. Estoy construyendo una nueva casa y espero que mi esposa vuelva conmigo». Este hombre alabó al Señor y construyó su vida mediante el poder de Dios que emanaba de él. Fue sanado en espíritu y cuerpo. Si no te deshaces de tu odio, no podrás conectarte con Dios. Señor, cuando predicas el Evangelio, necesitas ayudar a la gente a entenderlo. Un día vino a verme un profesor. Era directora de escuela y padecía artritis. Ya había estado en todos los hospitales, pero no se había curado. Puse mis manos sobre ella, oré y reprendí la enfermedad. Grité e hice de todo, pero Dios no la tocó. Mucha gente fue sanada en la iglesia, pero ella no. Finalmente, el Espíritu Santo me dijo que no gritara, sino que orara y reprendiera su odio hacia su exmarido. Ella se había divorciado hacía 10 años, pero nunca lo perdonó. Ella lo maldecía mentalmente todas las mañanas. El odio la estaba destruyendo y secando sus huesos. Aunque la artritis no tenía cura, el médico no pudo curarla porque el odio impedía el flujo del poder de Dios. Le pedí que bendijera a su exmarido, que bendijera a su enemigo y que le deseara lo mejor. De mala gana, empezó a sentir amor por él. Oró pidiéndole a Dios que lo bendijera, lo salvara y le diera todo lo bueno. El poder de Dios comenzó a fluir a través de ella y fue sanada de su artritis en menos de 3 meses. Dios habita en ti, pero si no te deshaces del odio, el poder de Dios no puede fluir a través de ti. Mucha gente vive con miedo
y es nuestra responsabilidad como cristianos ayudarlos a liberarse de ese miedo. El segundo pecado de este grupo de 4 es el miedo. También sufrí de tuberculosis porque tenía miedo constante de contraer la enfermedad. En la escuela secundaria tuve una clase en la que manipulaba botellas de alcohol con huesos e intestinos humanos. Solo ver esas botellas me llenó de pavor. Un día, la profesora de biología habló de la tuberculosis. En aquella época no existía la medicina milagrosa, y el profesor decía que si contraíamos tuberculosis estaríamos perdidos y nuestros intestinos se verían como los de los frascos. Durante el resto del día, habló de los peligros de la tuberculosis, y al final de la clase dijo que algunas personas nacen propensas a la tuberculosis, especialmente aquellas con hombros estrechos y cuello largo. Todos los alumnos comenzaron a estirar el cuello y medirlo. Cuando vieron a mis compañeros, se dieron cuenta de que yo tenía el cuello más largo de todos. Inmediatamente tuve la sensación de que iba a contraer tuberculosis. El miedo me invadió. Cuando llegué a casa me miré al espejo y me sostuve el cuello toda la tarde. El miedo me invadió, y comencé a vivir con un miedo agudo a la enfermedad. Cuando cumplí 18 años contraje tuberculosis. El miedo es una fe negativa. Tenía miedo de la tuberculosis y, como resultado, contraje la enfermedad. Mientras vomitaba sangre, me dije, sí, esto es exactamente lo que esperaba. Leí en una revista médica coreana que mucha gente muere por costumbre. Pensé en cómo la gente puede morir por costumbre. Estos médicos no cristianos nos hablaron del importante papel que juega el miedo en nuestras vidas. Por ejemplo, un hombre de 50 años cuyo abuelo murió de hipertensión también murió de presión arterial alta cuando llegó a los 50. En el momento en que se sintió mareado pensó, «Oh, eso es un ataque al corazón». Si sentía algún dolor en el pecho, inmediatamente esperaba otro ataque. Vivía cada día con miedo y expectativa. El miedo creó esta situación en tu cuerpo y pronto morirías de un infarto. Muchas mujeres están muertas de miedo por el cáncer. Cuando llegan a la misma edad en que murieron su tía y su madre, si sienten algún tipo de dolor piensan, «Oh, eso es cáncer, así que mi hora se acerca». Esperan todos los días y dicen, «Sí, esto es todo». Las mismas personas que sufrirán cáncer suelen repetir este pensamiento. Así decían los médicos que la gente moriría por costumbre. Si una persona tiene un miedo específico, el poder de destrucción comenzará a fluir. En 1969, cuando Dios me pidió que renunciara al pastorado de mi segunda iglesia, tenía 10,000 miembros bautizados con una asistencia regular de 12,000. Vivíamos felices y satisfechos. Teníamos una casa hermosa, una esposa maravillosa, hijos, un auto de última generación y hasta un conductor. Le dije a Dios que me quedaría en esa iglesia hasta que mi cabello se volviera blanco. Pero un día, mientras estaba orando en mi oficina, el Espíritu Santo vino y me dijo que mi tiempo allí había terminado, que debía prepararme para cambiar. Le dije al Señor, ¿cambio? Ya comencé una iglesia y esta es la segunda que comienzo y construyo. ¿Quieres que vaya y abra una tercera? ¿Por qué siempre soy yo quien comienza nuevos trabajos? Estás eligiendo a la persona equivocada. Entonces comencé a discutir con Dios, pero nadie debería discutir con Él, porque Él siempre tiene la razón. Finalmente Dios me convenció, diciéndome que debía ir a construir una iglesia con capacidad para 10,000 personas, una iglesia que pudiera enviar por lo menos 500 misioneros. Le respondí que no podía hacer eso, que tenía miedo mortal de construir una iglesia de ese tamaño. Dios dijo que no me dijo esto para hacerme ir, sino que debía ir. Consulté a un constructor sobre los costos y me dijo que necesitaría al menos $2,5 millones solo para la iglesia. Para el terreno necesitaría otro $500,000 y para el complejo de apartamentos otros 2 millones. En total, se necesitarían nada menos que $5 millones. Me preguntó cuánto dinero tenía y le dije que tenía 2,500. Me miró sorprendido y sacudió la cabeza sin decir nada. Entonces fui a una reunión de ancianos de la iglesia y les conté el plan. Un anciano dijo, «Pastor, ¿cuánto dinero cree que puede conseguir en los Estados Unidos?» Dije ni un centavo. Dijeron que yo era un buen hombre, un verdadero ministro,
pero no un hombre de negocios. Así no se construye una iglesia y un complejo de apartamentos. Entonces reuní a 600 diáconos, y cuando les conté el plan, inmediatamente comenzaron a actuar como conejos asustados, como si les estuviera imponiendo un tributo de sangre. Me sentí desorientada y llena de miedo. Fui al Señor y le dije: «Señor, usted ha escuchado todas las palabras de los élderes y diáconos. Todos están de acuerdo. Así que el Señor debe reconsiderar este asunto». Entonces el Espíritu Santo habló a mi corazón: «Hijo, cuando te pedí que fueras a hablar con los ancianos y los diáconos, el Espíritu no debería ir». Él respondió: «Te ordené que construyeras una iglesia. No discutas sobre ello. Esta es mi orden». Me puse de pie y dije: «Sí, si este es tu pedido, lo cumpliré». Fui al ayuntamiento y compré a crédito casi 2 hectáreas en el campo, ubicadas frente al edificio del Congreso, en los lugares más codiciados de todo el país, Corea. Entonces fui al constructor y firmé el contrato con él para construir la iglesia y el complejo de apartamentos, todo a crédito. Pensé para mis adentros: van a construir la iglesia. Voy a confiar en Dios y veré qué sucede. El día que comencé las obras, realizamos un servicio especial. Al finalizar el servicio, fui a comprobar cómo iban las cosas. Pensé que los trabajadores cavarían algunas zanjas y comenzarían a verter cemento para los cimientos, y que en poco tiempo el edificio estaría terminado. Pero había decenas de tractores trabajando y cavando la tierra, como si fueran a formar un lago. Me asusté y le pregunté a Dios: «Padre, ¿cómo ves esto? Los hombres cavan, y yo pienso, ¿tendré que pagar por todo esto? No puedo». Me quedé paralizado por el miedo. Me temblaban las rodillas y en mi imaginación me vi siendo llevado en un coche de policía. Me arrodillé y oré: «Oh Dios, ¿qué puedo hacer? ¿A dónde debo ir? ¿Dónde estás? Sé que eres mi recurso total y he puesto mi confianza en ti». Mientras oraba, tuve una visión de Dios obrando, y el miedo me abandonó. Pero cuando abrí los ojos y volví a ver las obras, volví a sentir miedo. Durante la construcción viví más con los ojos cerrados que abiertos. El mismo principio es válido en muchas situaciones. Si miras tus circunstancias con tus ojos y sentidos, Satanás te destruirá con miedo. Pero si cierras los ojos y miras a Dios, entonces podrás creer. Hay 2 tipos diferentes de conocimiento: sensorial y revelado. Debemos vivir según el conocimiento revelado, que se encuentra desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no mediante el conocimiento sensorial. Debemos enseñar a la gente a abandonar el miedo a su entorno y a sus circunstancias. Si no lo hacen, no podrán desarrollar la fe y Dios no podrá fluir a través de ellos. Pídeles que entreguen sus temores al Señor y enséñales a poner su fe solo en la palabra de Dios. Muchas personas viven con un complejo de inferioridad y se frustran por completo. Este sentimiento de inferioridad es el tercer área problemática que analizaré ahora. Si la gente se siente inferior porque vive en un barrio pobre, no podrá irse. Tal vez hayan fracasado en sus negocios y se hayan resignado a ser un fracaso, pero mientras tengan esa actitud, no podrás ayudarlos. Debéis pedirles que entreguen su complejo de inferioridad a Dios y se dejen reconstruir por el amor de Dios. Un día, un niño mató a su hermano menor con un cuchillo. La noticia causó sensación. Los padres querían mucho al niño fallecido y lo elogiaban constantemente en presencia de su hermano mayor. El hermano mayor empezó a sentirse menospreciado e inferior. Un día, cuando sus padres estaban fuera, el hermano menor regresó de la escuela y el hermano mayor lo mató. El complejo de inferioridad es muy destructivo. Yo mismo sufría de un complejo de inferioridad. Después de luchar durante 2 años en mi primer trabajo pionero, la iglesia comenzó a crecer, pero era una iglesia ruidosa, una verdadera iglesia pentecostal. Mucha gente recibió el bautismo en el Espíritu Santo y muchos fueron sanados de diversas enfermedades. El director ejecutivo de nuestra denominación me llamó. En aquella época, estábamos a medio camino entre los pentecostales más fervientes y los presbiterianos más conservadores. Preguntaron: ¿realmente estás orando por los enfermos
y haciendo que la gente grite y hable en otras lenguas en tus servicios? Respondí, sí, lo soy. Dijo que no era un fanático, pero que estaba haciendo todo de acuerdo con las enseñanzas bíblicas. Después de discutir este asunto, me revocaron la licencia ministerial. El misionero John Houston fue despedido y expulsado de mi propia denominación. Algún tiempo después vino y me llevó de regreso. Después de mi expulsión, me invadió un sentimiento de inferioridad. Este complejo de inferioridad me produjo un sentimiento de destrucción. Fue difícil salir de esa situación. En ese momento, los miembros del comité ejecutivo no sabían que algún día yo sería supervisor general de esa misma denominación. Este fue un cargo que ocupé hasta hace poco. Cuando renuncié a mi cargo, las estadísticas revelaron que la denominación tenía un total de 30 iglesias y más de 200,000 miembros. Debemos ocuparnos de quienes se sienten incapaces de invertir en la vida. Debemos sacarlos de la depresión y ayudarlos a encontrar su valor y su propósito. El pesimismo no ayuda a nadie. Necesitamos edificar a las personas en el amor de Jesucristo y darles fe, mostrándoles que nada es imposible para quienes creen. Debemos curarlos y entrenarlos, y pronto se librarán de sus sentimientos de inferioridad. Un domingo por la mañana, mientras predicaba en el segundo servicio, vi a un hombre que sabía que tenía una enfermedad mental. Lo trajeron atado de pies y manos. Ese día nos comprometimos a completar la 5ª etapa de construcción. Mucha gente llenó tarjetas de citas. Cuando este hombre recibió una tarjeta, la llenó con la cantidad 00. Su esposa se rió mientras los diáconos pasaban a recoger las ofrendas. No le crean, dijo. Está loco. Pero después del servicio, cuando fui a verlo, me sorprendí. El poder del Espíritu Santo estaba sobre él, y nuevamente estaba en plena conciencia, completamente consciente de lo que hacía y decía. Sufría de un profundo complejo de inferioridad. Explicó que tenía una fábrica de fertilizantes, pero quebró. Estaba tan preocupado que perdió la cabeza y fue llevado a un hospital psiquiátrico, donde recibió una serie de electroshocks, pero nunca se recuperó. Mientras estaba sentado allí escuchando mis palabras, de repente salió de su estado mental y tomó conciencia de la realidad. Perdió amigos, prestigio y crédito y acumuló una montaña de deudas. No puedo hacer nada, no soy nadie, dijo. Le respondí, tú eres alguien. Viniste a Jesús y ahora todo el poder de Cristo y todos sus recursos residen dentro de ti. Dios está dentro de ti, esperando ser liberado. Él preguntó, ¿qué tipo de trabajo puedo hacer? Le dije, no lo sé, pero sigue leyendo tu Biblia y orando. Un día regresó lleno de entusiasmo. Pastor, leí el versículo de la Biblia que dice que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Qué le parece si me dedico al negocio minorista de sal? Le dije, si crees eso, adelante, hazlo. Comenzó a vender sal en pequeña escala, pagó su diezmo y cumplió la promesa que había hecho. Agradecido al Señor, Dios comenzó a bendecirlo, y su negocio de venta de sal prosperó. Con el tiempo construyó un gran almacén cerca del río, donde colocó el capital de $500 en sal. Pero una tarde de verano llovió mucho y por la mañana toda la zona quedó inundada. Su almacén se inundó. Cuando entré a su tienda, vi que se había acabado toda la sal. El hombre, que ahora es anciano en mi iglesia, estaba sentado en medio del almacén, cantando y alabando a Dios. Entré sin saber si estaba en su sano juicio o no. Me acerqué a él y le pregunté, ¿estás bien o estás loco? Me sonrió. Pastor, estoy perfectamente bien. No estoy loco, no se preocupe. Lo perdí todo, pero Dios me lo quitó. Como usted siempre me dijo, todos los recursos están dentro de mí. El agua puede lavar mi sal, pero no puede deshacer los recursos de la presencia de Dios que habita en mí. Puedo hacer que estos recursos vuelvan a brotar a través de la fe y la oración. Espérame, pondré de nuevo en pie mi negocio. Ya no padecía complejo de inferioridad. Estaba lleno de confianza. Hoy es multimillonario y todavía vende sal. También abrió una fábrica de relojes y tiene su propia fábrica. Me acompañó a Los Ángeles, Vancouver y Nueva York, y recientemente realizó un viaje a Europa.
Este hombre es solo un ejemplo de cómo podemos ayudar a las personas a liberarse de sus sentimientos de inferioridad, centrándose en los recursos divinos que tienen a su disposición. La gente también sufre sentimientos de culpa. Este es el cuarto problema que debe superarse antes de que un cristiano pueda trabajar activamente con Dios. Mientras una persona sufra culpa, Dios nunca podrá fluir a través de ella. Necesitamos ayudar a las personas a liberarse de sus sentimientos de culpa, haciéndoles comprender que cuando se sientan indignos y atormentados por la culpa, simplemente pueden acudir al Señor y Él los limpiará. Un día vino una pareja a mi oficina. El hombre era muy elegante y su esposa una dama encantadora. Aunque esta encantadora dama tenía alrededor de 30 años, parecía vieja, demacrada y apenas podía abrir los ojos. El marido me dijo: «Toma una piedra grande y tírela al lago. Voy primero». Sostuve el guijarro y lo arrojé al agua. Escuché el suave sonido y vi algunas olas. «¿Dónde está mi piedra?». Llegó al fondo del lago. «Ahora te toca a ti, tira tu piedra». Lo arrojó e hizo un gran ruido, olas enormes. «¿Dónde está tu piedra?». También en el fondo del lago. La diferencia era el ruido y las olas. Mi roca hacía un pequeño ruido y pequeñas olas. La suya hacía un gran ruido y enormes olas. La gente va al infierno con pecados pequeños y grandes porque están sin Cristo. ¿Cuál es la diferencia entre el ruido y su influencia en la sociedad? Todo el mundo necesita el perdón de Jesucristo. La sangre de Jesús perdona todos los pecados, grandes o pequeños. Tocó su alma y despertó a la verdad. ¿Puede Dios perdonar mis pecados?, le preguntó. «Por supuesto», respondí. Se hundió en la silla, llorando y temblando. Intenté animarlo, pero seguía llorando. Puse mi mano sobre su cabeza y lo llevé a decir la oración del pecador. Después de la oración, cuando levantó la cabeza, vi sus ojos brillando como estrellas. Su rostro irradiaba gloria. Se puso de pie y exclamó: «Pastor, soy salvo. Todas mis cargas han desaparecido». Empezó a cantar y bailar. Hasta ese momento, nunca había bailado de alegría delante del Señor. Ese día salté y bailé haciendo ruido. Su esposo escuchó y corrió a ver lo que estaba pasando en mi oficina. Cuando lo vio, corrió hacia él y lo abrazó fuertemente, algo que nunca antes había hecho. El marido se sorprendió y preguntó: «¿Qué le hiciste?». Respondí alegremente: «Dios realizó un milagro». Dirigiéndose a su esposa le dijo: «Debes entregar todo tu corazón al Señor. Él ha hecho grandes cosas por ti». Pronto quedó completamente libre del sentimiento de culpa. El poder de Dios emanó de su interior y quedó completamente curada. Este matrimonio ahora es parte de mi iglesia, y cada vez que miro el rostro de esa mujer, no puedo dejar de pensar en el amor de Jesucristo. Ahora no tiene ninguna enfermedad y se ha curado por completo, liberando su sentimiento de culpa. El poder de Dios puede fluir. Hermanos y hermanas en Cristo, ahora mismo tenéis todo el poder de Dios dentro de vosotros. Pueden utilizar este poder para sus gastos, ropa, libros, salud, negocios, estudios y todo lo demás. Cuando salgan a predicar el Evangelio, no estarán predicando una meta vaga, una teoría, una filosofía o una religión humana. Enseñarán a la gente a descubrir la fuente inagotable de recursos morales y espirituales. Darán a Jesús a la gente, y a través de Jesús, Dios vendrá y habitará en sus corazones. Si este mensaje fue significativo y trajo realidad espiritual a su vida, comparta su experiencia para que podamos sentirnos animados. Comparte este bendito video para que pueda tocar y ayudar a otros como tú y como yo. ¿Quieres profundizar aún más en la fe y la oración? Descarga nuestro libro electrónico exclusivo sobre cómo fortalecer tu espiritualidad hoy. El enlace está en los comentarios a continuación. No olvide hacer clic en el botón suscribirse si aún no lo ha hecho. Muchas gracias desde el fondo de mi corazón por ser parte de nuestra comunidad de fe. Si quieres apoyar un poco más nuestro canal, considera convertirte en miembro de nuestro canal. Te dejo aquí 2 videos más para que puedas continuar tu camino espiritual y crecimiento en la fe. Gracias y que Dios los bendiga a todos. Hasta luego.